todos, bienvenidos a este nuevo video de las Olimpiadas de Tecnología. Mi nombre es Fabián y en esta oportunidad hablaremos sobre la corriente eléctrica, para poder entender los diferentes tipos, los símbolos utilizados para representarlas, cómo medirla y también veremos los dispositivos utilizados para protegernos a nosotros y a nuestros circuitos eléctricos. La corriente es el flujo de electrones en un circuito. Para utilizar la electricidad necesitamos que los electrones fluyan en la misma dirección alrededor de un circuito. Normalmente utilizamos cable de cobre para formar el circuito porque el cobre es un muy buen conductor eléctrico, lo que significa que los átomos que componen el cobre tienen un electrón débilmente ligado en esa capa exterior o de valencia, el cual es libre de moverse dentro del metal. Este electrón libre se mueve muy fácilmente, por eso el cobre es tan utilizado. Es tan fácil de mover que se moverá naturalmente a otros átomos de cobre por sí mismo. Pero esto ocurre al azar en todas las direcciones, lo que no nos sirve. Envolvemos los cables de cobre en plástico, porque el plástico es un aislante, lo que significa que no permite que los electrones libres pasen a través de él. Eso proporciona una barrera y mantiene la electricidad dentro de los cables y lejos de nosotros. Para que podamos usar la electricidad para hacer funcionar nuestros dispositivos, necesitamos que muchos electrones fluyan en la misma dirección a lo largo de un circuito. Podemos entonces colocar cosas como lámparas en el camino de estos electrones para que tengan que fluir a través de él y generar luz y calor en el proceso. Para hacer esto, necesitamos forzar a los electrones a moverse y podemos hacerlo aplicando un voltaje. El voltaje es nuestra fuerza de empuje, es como la presión en una tubería de agua. Cuanta más presión tenemos, más agua puede fluir. Cuanto más voltaje tenemos, más electrones pueden fluir. Podemos medir la presión sin que fluya el agua y podemos medir el voltaje sin que fluya la corriente, pero no podemos medir cuánta agua está fluyendo si no hay agua fluyendo y no podemos medir la corriente eléctrica si no hay electrones fluyendo. Si tomamos un cable de cobre, no hay diferencia de voltaje entre los extremos, así que los electrones libres se mueven al azar. Este movimiento aleatorio no se considera una corriente, pero si tomamos una batería de 1,5 volts y conectamos el cable a través de los dos terminales, entonces hay ahora una diferencia de 1,5 volts a través del cable, y esta diferencia va a forzar a los electrones a fluir en la misma dirección. Necesitamos que muchos electrones fluyan a lo largo de un circuito y a través de nuestras lámparas para que éstas brillen. Sin embargo, los cables y las lámparas solo pueden manejar una cierta cantidad de electrones que pasan a través de ellos. Al igual que una tubería está diseñada para manejar una cierta cantidad de agua que pasa a través de ella a una cierta presión. Si se excediera, la tubería explotaría. De la misma manera, si demasiados electrones pasan por el cable o la lámpara, entonces estallará o se quemará. Nos referimos al flujo de electrones como corriente y lo medimos en unidades de amperes, aunque también se conoce como amperios. Esto se representa con una A mayúscula. Por ejemplo, este fusible tiene un 3 y una A mayúscula, lo que significa que está diseñado para 3 amperes de corriente. Ahora veremos la diferencia entre la corriente convencional y el flujo de electrones. Ambas son teorías de cómo funciona la electricidad. Cuando Benjamin Franklin experimentó por primera vez con la electricidad, tuvo la idea de que algo debía fluir dentro de los materiales. Para ello, utilizó un tubo de vidrio, y cuando éste se frotaba con un paño, parecía acumular este extraño e invisible fluido, porque cuando alguien más tocaba el tubo, recibía una pequeña descarga. Ahora lo conocemos como electricidad estática, pero en ese momento Benjamin Franklin asumió que el tubo estaba acumulando una cantidad excesiva de este fluido invisible, así que consideró que esto era positivo y que la persona que lo tocaba debía tener menos de este fluido, por lo que se consideraron negativos. Así que asumió que este extremo es positivo y este extremo es negativo, y la electricidad fluye de un positivo a negativo. Y esto tiene sentido porque el agua es un fluido y fluye de un nivel alto a un nivel bajo.
Pronto los fabricantes comenzaron a producir baterías basadas en su trabajo y también asumieron el extremo positivo y el extremo negativo. Y todavía usamos esta convención de nombres hasta el día de hoy. Esto se conoció como corriente convencional porque es la teoría convencional de cómo fluye la electricidad. Sin embargo, a medida que la ciencia evolucionó y los experimentos se hicieron más precisos, alguien llamado Joseph Thomson descubrió que esta cosa invisible que se movía dentro del cable era una partícula y llamó a esta partícula un electrón. También descubrió que estos electrones en realidad fluían en dirección opuesta, es decir, de la negativa a la positiva. Benjamin Franklin no se dio cuenta de que la tela de seda estaba removiendo electrones del vidrio, así que en realidad estaban fluyendo desde la persona hacia el tubo de vidrio. La teoría de Joseph Thomson se conoció como flujo de electrones, y lo que realmente está ocurriendo es que estos electrones están fluyendo en un circuito de la terminal negativa a la positiva y no de la positiva a la negativa. Sin embargo, no importa realmente lo que se mueva dentro del cable o en qué dirección, porque las fórmulas de ingeniería eléctrica que utilizamos no lo tienen en cuenta, así que seguiremos teniendo las mismas respuestas. También es un poco tarde ahora para cambiar los nombres de las terminales de todas las baterías del mundo, así que todos ignoraron esto y continuamos enseñando y usando la corriente convencional. Algunos libros podrían mostrarles ambas cosas. Así que hay que recordar que siempre que hablamos de electricidad o cuando diseñamos un circuito o incluso miramos un dibujo de un circuito eléctrico, siempre nos salimos de la norma y asumimos que se está produciendo una corriente convencional. Pero los ingenieros y científicos saben que los electrones están fluyendo en sentido contrario. Si miras los enchufes de tus aparatos eléctricos, deberías encontrar etiquetas de los fabricantes que te digan para qué está diseñado el producto. Por ejemplo, este cargador nos dice que para que el dispositivo funcione necesita una entrada de entre 100 y 240 volts y 1,5 amperes de CA o corriente alterna, lo que se representa aquí con este símbolo. El cargador entonces lo convertirá para dar una salida de alrededor de 19,5 voltios y 3,33 amperes de CD o corriente directa, lo cual está representado por este símbolo. CA y CD son diferentes tipos de electricidad. Los enchufes de sus casas proporcionan CA o corriente alterna. En este tipo, los electrones no fluyen en un ciclo continuo, alternan entre moverse hacia adelante y hacia atrás, como la marea del mar. Los dispositivos electrónicos, como los teléfonos móviles, utilizan electricidad de corriente directa. En este tipo, los electrones fluyen en una sola dirección, es decir, directamente de un terminal a otro. Puedes pensar en esto como el flujo de agua de un río. En la mayoría de los casos transportamos la electricidad de una central eléctrica a los pueblos y ciudades usando electricidad de corriente alterna porque es fácil aumentar y disminuir el voltaje usando transformadores. También es muy eficiente transportar electricidad a largas distancias usando este método. Sin embargo, hay algunas líneas de transmisión de corriente directa de alto voltaje que se están utilizando, pero no entraremos mucho en detalles sobre ellas. Utilizamos principalmente la corriente directa para los circuitos de pequeños dispositivos electrónicos como computadoras portátiles, teléfonos móviles y televisores. Eso es porque la corriente directa es más fácil de controlar y permite que los circuitos sean más pequeños y compactos. Muchos aparatos usan alguna combinación de corriente alterna y corriente directa. Por ejemplo, una lavadora usará corriente alterna para el motor de inducción que se usará para girar la tina con la ropa dentro, pero la tarjeta del circuito que controla los parámetros de las luces, los temporizadores y la velocidad del giro del motor utilizará corriente directa. Podemos convertir la corriente alterna en corriente directa usando un dispositivo conocido como rectificador. Esto es extremadamente común en la electrónica. También podemos convertir la corriente directa en corriente alterna usando un inversor, y eso se utiliza, por ejemplo, con los sistemas de energía solar. La gente a menudo se refiere a un río o a la marea del mar como si tuviera una corriente fuerte. Es muy similar a la electricidad.
Se dice que un río con mucha agua fluyendo rápidamente tiene una corriente fuerte. Lo mismo que la electricidad, un cable con muchos electrones fluyendo también tiene una corriente alta. Un río es capaz de manejar una cierta cantidad de agua que fluye a través de él, pero si entra más agua de la que puede manejar, el río se desbordará. Lo mismo ocurre con la electricidad. El cable se reventará y se quemará. Por lo tanto, los fabricantes deben ser capaces de probar los cables y las lámparas para saber cuánta corriente pueden manejar. También queremos ser capaces de ver cuánta corriente fluye a través de nuestros circuitos, además de poder calcularla. Podemos medirla con un amperímetro y medimos el flujo de corriente en unidades de amperes. Pero también se oye a la gente decir amperios. Entonces, ¿qué es un amperio? Un amperio es igual a un culombio por segundo, y un culombio es igual a aproximadamente 6.242 cuatrillones de electrones por segundo. ¿Qué significa esto? Otra forma de verlo es que para alimentar esta lámpara de 1,5 watts con una batería de 1,5 volts se requiere de una corriente de 1 amperio. Esto significa que el circuito requiere de 1 coulomb por segundo, lo que significa que aproximadamente 6.242 cuatrillones de electrones necesitan fluir desde la batería y a través de la lámpara cada segundo para que la lámpara permanezca encendida. Pero como puedes ver, no es muy práctico decir cuántos electrones por segundo están fluyendo, así que directamente solo nos referimos a amperios. El brillo de la lámpara variará con el voltaje. A medida que disminuimos el voltaje, hay menos presión que empuja los electrones, así que menos electrones pueden fluir. A medida que aumentamos el voltaje, fluyen más electrones y la lámpara brilla más, pero no debemos olvidar que a un cierto voltaje y corriente, la lámpara se quemará. Para medir la corriente en un circuito, necesitamos conectar un amperímetro en serie para que la corriente fluya a través de él. Podemos pensar en esto como un medidor de agua. El agua en una tubería necesita fluir a través del medidor de agua para que sepamos cuánta agua está fluyendo. Del mismo modo, necesitamos que los electrones fluyan a través de nuestro amperímetro. Pero en lugar de usar un amperímetro, vamos a usar un multímetro, ya que podemos hacer mucho más con este dispositivo. Si conectamos esta batería de 1,5 volts a esta lámpara con una resistencia de 1 ohmio, obtenemos una lectura en corriente de 1,5 amperes, lo que significa que 9.636 cuatrillones de electrones están fluyendo por la línea cada segundo. Debido a que los componentes de este circuito están conectados en serie, la corriente es la misma en cualquier parte del circuito, por lo que podemos tomar una medición en cualquier lugar y será el mismo valor. Si añadimos otra lámpara al circuito en serie y esta lámpara también tiene una resistencia de 1 ohm, estamos añadiendo más resistencia al circuito, así que ahora es más difícil que los electrones fluyan a través de él, y así vemos una reducción de la corriente. En este caso, obtenemos una lectura de 0,75 amperes, lo que significa que 4.818 cuatrillones de electrones están fluyendo. Este circuito está en serie, así que nuevamente podemos mover el multímetro y obtenemos la misma lectura. Si ahora conectamos el circuito con dos lámparas en paralelo, ambas con una resistencia de 1 ohm, y conectamos este circuito a una batería de 1,5 volts, entonces en el cable principal desde y hacia la batería obtenemos 3 amperes. Pero por la división en cada lámpara obtenemos 1,5 amperes porque la trayectoria del electrón se divide, así que se comparten entre las dos lámparas. El camino se une nuevamente, así que obtenemos la corriente total del circuito combinado de 3 amperes porque ambas lámparas tienen la misma resistencia y misma corriente. Por ejemplo, si ahora A tiene una resistencia de 1 ohm y B tiene una resistencia de 3 ohm, en el cable principal obtenemos una lectura de 2 amperes. En la división para la lámpara A obtenemos 1,5 amperes y en la división para la lámpara B obtenemos 0,5 amperes. Sin embargo, noten que la lámpara B es más tenue
Eso es porque la resistencia es mayor y dificulta que los electrones fluyan a través de ella. En ambos casos, los amperes de las divisiones se suman y son iguales a la corriente total que fluye en el cable principal hacia y desde la batería. Por lo tanto, podemos añadir resistencias a nuestros circuitos para restringir cuánta corriente puede fluir. Las resistencias hacen más difícil que los electrones fluyan a través de un circuito, y por eso añadimos resistencias a los circuitos porque reducen la corriente. Es como tener una torcedura en una tubería. Esto añadirá resistencia al flujo de agua, lo que reduce la cantidad de agua que puede fluir a través de ella, y como el agua está chocando con la pared de la tubería, va a perder energía. Así que tenemos una caída de presión. Lo mismo ocurre con una resistencia. El material dificulta el paso de los electrones. Los electrones van a colisionar y desperdiciar energía, así que tenemos una caída de voltaje. Esta energía desperdiciada necesita ir a algún lugar, así que se escapa en forma de calor. Si miramos una resistencia a través de una cámara de visión térmica, podemos ver que el calor se escapa. Por ejemplo, este LED tiene una capacidad máxima de 22 mA o 0,022 A. Queremos conectar esto a una fuente de alimentación de 9 volts. Si usamos una resistencia de 100 ohms, entonces la corriente sería de 0,09 A, lo que es demasiado y el LED se quemará. Si usamos una resistencia de 450 ohms, la corriente es de 0,02 amperes, lo que está por debajo del límite, así que eso debería estar bien. Si usamos una resistencia de 900 ohms, entonces la corriente es de 0,01 amperes, lo que es demasiado bajo, por lo que el LED no brillará con mucha intensidad. Cuando se mide la corriente en su casa, también puede obtener estos medidores de energía que le permiten conectar sus aparatos en él, y esto le dirá el voltaje, la corriente, el consumo de energía, como así también cuánto cuesta su funcionamiento. Los fusibles básicamente tienen un fino trozo de alambre en su interior que está diseñado para manejar una cierta cantidad de corriente que fluye a través de él. En este caso, este está diseñado para manejar 3 amperes o 19 quintillones, 272 cuatrillones de electrones por segundo. Si fluye demasiada corriente en el circuito, entonces el fusible se quemará y esto abrirá o romperá el circuito para proteger los costosos componentes electrónicos. El fusible actúa como un punto débil y es muy barato de reemplazar. Así que los puedes encontrar instalados en paneles de circuitos y en el Reino Unido los enchufes a menudo tienen un fusible incorporado para mayor seguridad. Encontramos interruptores automáticos en nuestros paneles eléctricos dentro de nuestros hogares y lugares de trabajo. Los interruptores automáticos son esencialmente un interruptor que se abre automáticamente para romper el circuito si demasiados electrones pasan a través de él en un escenario de sobrecarga o cortocircuito. Con la función de sobrecarga, si añadimos lentamente más carga al circuito, eventualmente extenderemos la capacidad del interruptor y éste se disparará para cortar la energía y proteger el circuito. Esto se conoce como protección contra sobrecargas. Otra característica de la mayoría de los interruptores automáticos modernos es la protección contra cortocircuitos. En este caso, si por alguna razón los cables positivos y negativos entran en contacto directo, vemos un gran e instantáneo aumento de corriente porque no hay resistencia. El interruptor detectará esta oleada instantánea de corriente y cortará la energía para interrumpir el circuito. En América del Norte encontramos otro dispositivo llamado GFCI o interruptor de circuito de falla a tierra. En Europa esto se llama RCD o dispositivo de corriente residual. Estos monitorean y comparan la corriente en los cables de suministro y retorno a un circuito. Si la corriente que regresa no es igual a la corriente que se suministra, entonces la electricidad ha encontrado otro camino y está saliendo del circuito. Podría estar pasando a través de una persona, por lo que el dispositivo corta la corriente. Esto sucede extremadamente rápido y con una tolerancia muy baja para ayudar a proteger las descargas eléctricas y mantenernos a salvo.
Bien, con esto hemos llegado al final de este video y los espero en los siguientes para continuar aprendiendo en estas Olimpiadas. Hasta la próxima.